¿Alguna vez te has sentido abrumado por pruebas que parecen superar tus fuerzas? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que atravieses momentos de tanta dificultad, soledad o dolor? ¿Y si te dijera que esas pruebas no son un castigo ni una casualidad, sino una preparación divina para hacerte más fuerte, más resistente y más cercano al propósito que Él tiene para tu vida? Lo que ahora te oprime, mañana será la fortaleza sobre la que te apoyarás. Dios está tejiendo en secreto una estructura espiritual firme dentro de ti. Y aunque ahora no lo comprendas, todo tiene un propósito celestial que no se revelará hasta que completes este proceso de transformación. Hay algo escondido detrás de tu prueba, un poder que quizás nunca imaginaste que podrías tener, la fuerza que solo se forja en el fuego de la aflicción. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios: la palabra de Dios es vida, y haz que este video llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. No te desconectes, porque en los próximos minutos te revelaré un secreto espiritual que muy pocos comprenden, pero que tiene el poder de cambiar tu manera de ver cada situación difícil en tu vida. Puede que hayas creído que Dios está en silencio, que no responde, que te ha dejado solo en este desierto. Pero lo que no sabes es que Él está trabajando en tu carácter, en tu fe, en tu resistencia. No te muevas, no apartes tu mirada de este mensaje, porque lo que descubrirás hoy te hará entender que tu dolor tiene sentido y que tu lucha es la evidencia de que Dios está activo en tu vida, moldeándote como un alfarero moldea la arcilla hasta que te transformes en una vasija fuerte, útil y preparada para cumplir el destino que Él diseñó para ti desde la eternidad. Cuando leemos en la Biblia acerca de los grandes hombres y mujeres de Dios, descubrimos que todos ellos pasaron por pruebas intensas antes de ser usados poderosamente por el Señor. No fue diferente con Abraham, quien fue probado con la instrucción de sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, aquel por quien había esperado décadas. Imagínate el dolor, la confusión, la lucha interna que vivió Abraham al recibir tal orden. Sin embargo, la Escritura nos revela que esa prueba tenía un propósito: demostrar que su fe no dependía de las bendiciones recibidas, sino de su obediencia total a Dios. Lo que parecía una pérdida irreparable fue, en realidad, la puerta que lo elevó a ser llamado Padre de la Fe. Así también ocurre contigo. Las pruebas que atraviesas no son accidentes ni errores divinos, sino instrumentos de Dios para purificar tus motivaciones, fortalecer tu confianza en Él y revelarte el poder que hay cuando caminas en obediencia, incluso cuando no comprendes el porqué de tus circunstancias. Dios no prueba a quienes no quiere usar. Él invierte su tiempo y su poder en aquellos a quienes tiene planes grandes y eternos. Si hoy te encuentras enfrentando una crisis, una enfermedad, una traición o cualquier situación que te sumerge en la desesperanza, entiende que el cielo está en movimiento sobre tu vida. Cada lágrima, cada oración que pronuncias en medio del dolor, cada vez que eliges confiar en lugar de rendirte, está siendo anotado en los libros celestiales como evidencia de tu fe genuina. Y no solo eso, el Espíritu Santo está trabajando en ti, edificando una fortaleza espiritual que te hará imparable frente a los próximos desafíos que vendrán. No estás siendo castigado, estás siendo capacitado. No estás siendo abandonado, estás siendo equipado. Esta es la perspectiva que transforma la manera en que enfrentamos nuestras pruebas. No como víctimas de la vida, sino como guerreros en entrenamiento para la victoria. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, encontramos una de las exhortaciones más desafiantes y al mismo tiempo más reveladoras para quienes atraviesan momentos de prueba.
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje no nos invita a negar el dolor ni a disfrazar la tristeza con una sonrisa superficial, sino a comprender que la prueba tiene un resultado más valioso que la ausencia de sufrimiento: la formación de un carácter semejante al de Cristo. Lo que para el mundo es una desgracia, para el creyente es una oportunidad divina de crecimiento. Cada día que permaneces firme en medio de la tormenta, cada decisión que tomas de seguir confiando a pesar del aparente silencio de Dios, es una declaración poderosa en el mundo espiritual, que tu fe no depende de circunstancias favorables, sino de la fidelidad inquebrantable del Dios en quien has creído. Este proceso de fortalecimiento no ocurre en un instante ni se manifiesta de forma espectacular. Es silencioso, es constante, es como las raíces de un árbol que se extienden profundamente bajo la tierra, invisibles para todos, pero absolutamente esenciales para sostener la vida que se ve en la superficie. Así es como Dios está trabajando en ti en este preciso momento. Tal vez no veas los frutos aún, pero el Señor está asegurándose de que tus raíces sean lo suficientemente fuertes como para que cuando lleguen los vientos más intensos de la vida, permanezcas firme sin ser derribado. No te dejes engañar por la apariencia de esterilidad que a veces las pruebas producen. En realidad, cada día de perseverancia está abonando la tierra de tu alma, preparándola para la cosecha abundante que Dios ha prometido. Mantente firme, sigue adelante, porque lo que ahora duele, un día será tu testimonio más poderoso de la fidelidad de Dios. Job es, sin duda, uno de los ejemplos más profundos de cómo Dios permite las pruebas no para destruirnos, sino para revelarnos dimensiones de su carácter y de nuestra propia fe que de otro modo nunca conoceríamos. Este hombre, descrito como íntegro, recto y temeroso de Dios, fue sometido a una prueba que despojaría a cualquiera. Perdió sus bienes, su salud, sus hijos y su posición en la sociedad. Sin embargo, en medio de la agonía más profunda, Job declaró: «Aunque él me mate, en él esperaré». Esta frase no es producto de una resignación pasiva, sino de una convicción forjada en la intimidad con Dios. Una certeza que solo se alcanza cuando el alma ha sido despojada de todo y ha descubierto que lo único verdaderamente indispensable es la presencia de Dios. Así como Job, tú también puedes estar atravesando temporadas en las que parece que Dios guarda silencio, en las que las respuestas no llegan, en las que los amigos te juzgan y en las que tu propia alma se siente al borde de la desesperación. Pero lo que debes comprender es que en ese aparente abandono, Dios está presente, observando, sosteniéndote y llevando tu fe a niveles que jamás imaginaste alcanzar. La prueba no es un indicador de la ausencia de Dios, sino de su cercanía intensa, de su mano moldeadora que, como el orfebre con el oro, somete a la materia al fuego para eliminar las impurezas y revelar la pureza y el valor real. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ningún suspiro de dolor. Cada uno es recogido y usado para completar la obra que ha comenzado en ti. Lo que ahora ves como pérdida, mañana será testimonio. Lo que hoy experimentas como quebranto, mañana será fortaleza. Y lo que ahora te obliga a arrodillarte en llanto, mañana será la razón por la que levantarás tus manos en victoria. No te desalientes. No cedas ante la tentación de rendirte. Recuerda que los más grandes guerreros de Dios son aquellos que han sido forjados en las batallas más intensas. Hay un momento en cada proceso de prueba en el que la tentación de rendirse se vuelve casi insoportable.
Es ese instante en que la esperanza parece agotarse, en que la fe se tambalea y la oscuridad se cierne sobre el alma como una nube espesa. Pero es precisamente en ese punto crítico donde se define quién eres en Cristo y hasta dónde estás dispuesto a confiar en su propósito. La Biblia nos enseña que Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado. Durante 40 días y 40 noches, enfrentó la soledad, el hambre, la debilidad física y la astucia del enemigo que intentó desviarlo de su misión divina. Si el Hijo de Dios fue probado, ¿cómo no lo seríamos también nosotros, que somos sus discípulos? Cada prueba que enfrentas es una invitación a seguir sus pasos, a confiar en que, así como Jesús venció en el desierto, tú también puedes salir victorioso. No se trata de una prueba destinada a quebrarte, sino a revelar la fortaleza que Dios ha depositado en ti y a hacer evidente al mundo espiritual que tu fe no es superficial ni circunstancial, sino una fe robusta, profunda, arraigada en la roca, que es Cristo. Este momento en el que sientes que ya no puedes más, en el que piensas que todo se acabó, es en realidad el umbral hacia una dimensión espiritual más elevada. Muchos abandonan justo en este punto, renuncian a la promesa porque el proceso se volvió demasiado doloroso o largo. Pero los que deciden permanecer, los que se aferran a la palabra de Dios, a pesar de no ver resultados inmediatos, son los que experimentan la plenitud de la victoria divina. No te engañes pensando que las pruebas son un signo de que Dios se ha alejado. Al contrario, son la evidencia de que Él confía en que puedes resistir y superar con su ayuda cualquier adversidad. En este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo está renovando tus fuerzas, infundiéndote valor y recordándote que no caminas solo. Levántate, sacúdete el polvo del alma, ajusta la armadura de la fe y continúa, porque lo mejor de Dios aún está por manifestarse en tu vida. Muchos nunca han entendido esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Las pruebas no solo te hacen más fuerte, sino que también te posicionan para recibir bendiciones que de otro modo no podrías sostener. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrir esta verdad. ¿Eres tú uno de aquellos que realmente desea esta revelación? Entonces, sigue atento, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. Hay una ley espiritual que se cumple infaliblemente. Dios jamás entrega grandes responsabilidades a quienes no han sido previamente probados en su carácter y en su fidelidad. Antes de que José llegara a ser el segundo en autoridad en todo Egipto, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, calumniado y encarcelado injustamente. A simple vista, parecía que Dios lo había olvidado, que sus sueños proféticos no se cumplirían jamás. Pero en realidad, cada una de esas pruebas era una preparación meticulosa, diseñada por Dios para moldear en José la paciencia, la humildad, la dependencia total de Él y la capacidad de administrar lo que luego le sería confiado. Así también, las pruebas que vives hoy no son obstáculos arbitrarios, sino la escuela divina en la que Dios te está capacitando para los sueños y planes que tiene para ti. Tal vez no entiendas por qué tu vida parece estar en una pausa interminable o por qué puertas que tanto has anhelado permanecen cerradas. Pero lo que no ves es que el cielo está trabajando en áreas de tu carácter que son esenciales para que cuando llegue el momento de la bendición, no seas destruido por ella, sino que la administres con sabiduría y madurez. No apresures el proceso. No clames solo por salir de la prueba, sino pide a Dios que te enseñe lo que necesitas aprender en medio de ella. Porque cuando este tiempo de prueba termine, y terminará,
Serás como el oro refinado, más fuerte, más sabio y más preparado para cumplir el propósito glorioso que Dios trazó para tu vida desde antes de que nacieras. Cuando entendemos que la prueba es una herramienta de Dios para fortalecernos y no una señal de su desaprobación, nuestra perspectiva cambia radicalmente. Dejamos de preguntarnos, ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntarnos, ¿para qué, Señor? Este cambio de mentalidad es esencial porque nos permite abrazar la prueba con esperanza en lugar de resistirla con amargura. El apóstol Pablo, uno de los siervos más usados por Dios, testificó acerca de un aguijón en su carne que le fue dado para que no se enalteciera por la grandeza de las revelaciones que había recibido. Aunque pidió en 3 ocasiones que le fuera quitado, la respuesta divina fue clara. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración es una joya espiritual que debes atesorar en tu corazón. Dios no siempre elimina la prueba, pero siempre te fortalece para que la soportes. Y más aún, es en tu debilidad, en tu fragilidad, en tu vulnerabilidad humana, donde el poder de Dios se manifiesta con mayor esplendor. Cada vez que reconoces tu incapacidad y te rindes a la suficiencia de la gracia divina, te haces partícipe de una dinámica espiritual en la que tus limitaciones se convierten en el escenario perfecto para que Dios revele su poder. Las pruebas entonces dejan de ser un obstáculo y se transforman en una plataforma para que la gloria de Dios sea vista en tu vida. No es necesario que seas fuerte por tus propios medios. Lo que necesitas es permanecer conectado a la fuente de toda fortaleza, a Cristo, quien dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Si hoy te sientes débil, agotado, sin fuerzas para seguir, no te condenes, no te sientas menos espiritual. Al contrario, reconoce que estás en el mejor lugar, en la posición donde Dios puede mostrar su poder en ti y a través de ti. Abre tus manos, levanta tu mirada y dile: Señor, no entiendo esta prueba, pero confío en que tú la estás usando para fortalecerme y para mostrar al mundo que tu gracia es suficiente. Uno de los mayores engaños que el enemigo siembra en medio de las pruebas es la idea de que estás solo, de que Dios te ha abandonado y de que nadie comprende el peso de tu sufrimiento. Pero nada podría estar más alejado de la verdad. La palabra de Dios nos asegura que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa cuán densa sea la oscuridad que enfrentas, no importa cuán fuerte sea la tormenta que te azota, Dios está contigo en cada paso, en cada suspiro, en cada lágrima. El Salmo 34 declara que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Esta promesa no significa que serás eximido de pasar por pruebas, sino que jamás las atravesarás solo, y que siempre saldrás de ellas con la victoria en tus manos y con un testimonio en tus labios. La presencia de Dios en medio de tus pruebas no siempre se manifestará con señales espectaculares o con soluciones inmediatas. Muchas veces se revelará en la paz inexplicable que te sostiene cuando todo parece derrumbarse, en la fortaleza que te permite levantarte un día más, en la esperanza que no se extingue aun cuando las circunstancias no cambian. Esa es la marca del creyente maduro. No necesita ver para creer, sino que cree para poder ver. Dios está forjando en ti esa clase de fe inquebrantable, una fe que se sostiene no por las emociones, sino por la convicción profunda de que Él es fiel, de que su palabra es verdadera y de que sus promesas se cumplirán a su debido tiempo. Por eso,
No permitas que el enemigo te aísle en tu dolor. No te encierres en el silencio de la desesperanza, sino clama a Dios. Busca su rostro. Rodéate de personas que te edifiquen y te recuerden que no estás solo en la batalla. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está para sostenerte, para orar contigo, para caminar a tu lado en esta etapa de prueba. Recuerda, la soledad es una mentira del enemigo. La comunión es el diseño de Dios para que te fortalezcas y no te desanimes en el proceso de tu fortalecimiento espiritual. Es importante que comprendas que las pruebas no son eternas. Aunque ahora te parezca que este valle de sombra y de muerte no tiene fin, la Escritura nos recuerda que el llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. Cada prueba tiene un inicio, un desarrollo y un final determinado por la soberanía de Dios. Él conoce hasta dónde puedes soportar y no permitirá que seas probado más allá de tus fuerzas. Su propósito no es quebrarte de forma definitiva, sino fortalecer lo que aún es débil en ti y perfeccionar lo que falta en tu carácter. Por eso, mientras transitas este tiempo de aflicción, mantén firme la certeza de que el amanecer de Dios está en camino, que su intervención llegará en el momento justo y que cuando todo haya pasado, mirarás hacia atrás y agradecerás por no haber renunciado. Tal como el apóstol Pedro escribe en su primera carta, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, habéis sido afligidos en diversas pruebas, para que la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque refinado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es la clave. Tu fe está siendo refinada, está siendo purificada, está siendo fortalecida como el metal precioso que pasa por el crisol. No es fácil. El proceso es doloroso, exige lágrimas, noches de insomnio, oraciones que parecen no ser respondidas, pero todo ello es parte del diseño de Dios para que tu fe se convierta en un testimonio que inspire y edifique a otros. No minimices tu prueba. No la subestimes pensando que es algo sin importancia. Cada batalla que enfrentas tiene un peso eterno de gloria. Dios está acumulando en ti un caudal de experiencia, de sabiduría, de autoridad espiritual que no solo te bendecirá a ti, sino que también te capacitará para ser un instrumento de bendición en la vida de muchos que pasarán por pruebas similares y que necesitarán de tu testimonio para no rendirse. Mantente firme, sabiendo que tu dolor no es en vano y que cada día que resistes te acercas más al propósito glorioso que Dios ha diseñado para ti. El proceso de ser fortalecido a través de las pruebas es, en sí mismo, una expresión de la gracia transformadora de Dios en tu vida. A veces deseamos que la fuerza espiritual llegue como una descarga instantánea, como un milagro repentino que nos eleva por encima de nuestras debilidades. Pero la realidad es que Dios suele obrar de manera progresiva, paso a paso, día tras día, moldeándonos con paciencia y amor. El profeta Isaías nos recuerda que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta renovación de fuerzas no es fruto de la autosuficiencia, sino de una dependencia constante de Dios, de una vida de intimidad con Él, de oración, de búsqueda, de rendición. Cada vez que, en medio de tu prueba, eliges acercarte a Dios en lugar de alejarte, cada vez que decides confiar en su fidelidad en lugar de ceder al desánimo, estás permitiendo que su fuerza se perfeccione en ti y te eleve por encima de las circunstancias. Esta es la paradoja del reino de Dios. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando perdemos, ganamos. Cuando morimos a nosotros mismos, comenzamos a vivir verdaderamente.
Por eso, no desprecies los días de prueba, no los veas como interrupciones en tu vida, sino como etapas imprescindibles del proceso de Dios para hacer de ti un discípulo maduro, sólido, inquebrantable. Recuerda que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta victoria de Cristo es la garantía de que tú también puedes vencer, no en tus fuerzas, sino en las de Él que habitan en ti. Cada vez que eliges la fe sobre el temor, la perseverancia sobre la rendición, la obediencia sobre la rebeldía, estás honrando a Dios y avanzando un paso más en el camino hacia la fortaleza espiritual que Él desea forjar en tu vida. Así que sigue caminando, sigue creyendo, sigue esperando, porque aquel que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando finalmente comprendes que las pruebas son parte indispensable del proceso de Dios para fortalecer tu vida, empiezas a verlas no como enemigos a vencer, sino como maestros que te enseñan lecciones que no podrías aprender en ningún otro contexto. La paciencia, la humildad, la perseverancia, la compasión hacia otros, la dependencia total de Dios, todas estas virtudes se desarrollan en medio de las dificultades, cuando tus fuerzas naturales se agotan y solo te queda aferrarte a la gracia divina. El apóstol Pablo lo expresó de manera contundente cuando dijo: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Este es el fruto que Dios busca en ti: una esperanza firme, una fe madura, una confianza inquebrantable que no se tambalea ante los vientos contrarios de la vida. Por eso, cada prueba que enfrentas es una oportunidad divina para crecer, para avanzar, para ser transformado a la imagen de Cristo. No estás siendo castigado, estás siendo capacitado, no estás siendo rechazado, estás siendo preparado. Dios está invirtiendo en ti porque sabe que hay en tu vida un potencial que solo puede ser activado y fortalecido a través de las pruebas. Por eso, aunque ahora duela, aunque las lágrimas no cesen, aunque el camino se torne arduo y solitario, no te rindas. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, consolándote, dándote la fuerza que necesitas para seguir adelante. Y cuando este proceso concluya, cuando mires hacia atrás y veas todo lo que has atravesado, te darás cuenta de que no eres la misma persona que comenzó este camino. Ahora eres más fuerte, más sabio, más compasivo, más lleno de fe, más semejante a Cristo. Esa es la obra maravillosa que Dios está realizando en ti a través de cada prueba. Así que levanta tu cabeza, seca tus lágrimas y continúa caminando con la certeza de que Dios está contigo, que nunca te ha dejado y que está usando todo para tu bien y para su gloria. La fortaleza que Dios está forjando en ti a través de las pruebas no es únicamente para tu beneficio personal, sino también para que seas de bendición y de consuelo para otros que, en algún momento, transitarán por caminos de dolor similares a los tuyos. La segunda carta a los Corintios nos enseña que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este es uno de los propósitos más nobles y profundos de las pruebas: transformarte en un canal de gracia, en un instrumento de esperanza, en un testimonio viviente de que es posible atravesar el valle de sombra y de muerte y salir del otro lado fortalecido, restaurado y lleno de propósito. Muchas veces, en medio de la prueba, nuestra visión se reduce. Nos enfocamos solo en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestras pérdidas, pero Dios ve más allá.
Él contempla las vidas que serán impactadas por tu historia, las personas que se levantarán gracias a tus palabras, los corazones que serán restaurados cuando escuchen cómo Dios te sostuvo en tus peores momentos. Tu prueba, entonces, se convierte en un legado espiritual, en una herencia de fe que trasciende tu propia existencia y que edifica el cuerpo de Cristo. No menosprecies el valor de tu testimonio. No subestimes el impacto que puede tener una vida que ha sido moldeada y fortalecida por Dios en medio de la adversidad. Cada cicatriz que hoy llevas en el alma será una señal de victoria, una marca que proclamará la fidelidad de Dios a quienes todavía están luchando. Por eso, permite que Dios complete su obra en ti. No resistas su proceso, no endurezcas tu corazón, sino abre tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Haz en mí lo que tú quieras hacer, porque cuando te rindes a su voluntad, cuando abrazas la prueba como parte del propósito divino, entonces te conviertes en un testigo poderoso de la gracia de Dios y en un faro de esperanza para todos los que aún caminan en medio de la oscuridad. Reflexiona ahora en todo lo que has escuchado. Cierra tus ojos y piensa en las pruebas que has vivido recientemente. Puedes ver cómo Dios estaba presente en cada una de ellas, aunque no lo percibieras en el momento. Puedes reconocer cómo esas experiencias, por dolorosas que hayan sido, te han hecho más fuerte, más sabio, más dependiente de Él. Este es el misterio del proceso divino. Dios usa lo que el enemigo planeó para destruirte como la herramienta para edificarte. Él transforma cada herida en una fuente de sanidad, cada caída en una lección, cada pérdida en una oportunidad para descubrir que su gracia es suficiente. No te detengas aquí. Sigue profundizando en tu relación con Dios. Sigue buscando su rostro. Sigue dejándote moldear por su mano experta. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón de resistencia, un proceso constante de transformación hasta que Cristo sea formado plenamente en ti. No tengas miedo de las pruebas que vendrán. Recuerda que ya has sido fortalecido, que ya has vencido antes y que volverás a vencer, porque aquel que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Sal de este momento con la certeza de que Dios te está preparando para cosas grandes, que tu mejor temporada aún está por venir y que tu vida es una carta abierta que el mundo leerá y que proclamará la gloria de Dios. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue fortaleciéndote, porque Dios está contigo y nunca te dejará ni te desamparará.